Comenzamos. En este video les vamos a enseñar cómo regular la velocidad del motor de la máquina recta industrial. Este es el tornillo con la tuerca para regular el clutch del motor. Cuando le aflojamos para regularlo, si lo aflojamos y se empieza a aflojar hacia este lado, la polea se va a arrimar hacia allá y va a tener menos freno el motor. Cuando lo apretamos y ajustamos la tuerca para que ya no se vuelva a aflojar, la polea donde va la banda se recorre hacia este lado. Y cuando está mal, se recorre hacia este lado y aquí adentro se abre. Se empieza a ver cómo se abre. Entonces, para darnos cuenta cómo calibrarlo y ajustarlo, es aflojando primero el tornillo donde va el pedal. Aquí donde sujeta la varilla del pedal. Este pedal. Entonces vamos a aflojar primero el tornillo. Y luego de ahí nos vamos a dar cuenta cómo se empieza a mover el freno y ahí lo vamos a regular. Vamos a empezar aflojando el tornillo. Ahora vamos a aflojar la tuerca. Y observen, cuando aflojemos la varilla del clutch, se va a empezar a abrir de este lado. Ahí ya se empezó a abrir. Y ahí es cuando ya no tiene freno el motor. Ahora vamos a volverla a poner en la misma posición que tenía. Y observen cómo se va a mover. Ahí, observen cómo se mueve. Observen. Empieza a bajar. Y ahí queda darle las vueltas necesarias
Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos vídeos. Ahora si observamos, si llegamos a apretar la tuerca, cómo se abre más. Ahí le falta un poquito. ¿Cómo ajustar la tuerca? Vamos a apretar un poquito más. No se le tiene que apretar demasiado porque vamos a apretar demasiado la tuerca y el clutch del motor lo podemos quemar. Ahí ya está pegando demasiado, ya no se abre. Es aflojarle un poquito. Ahí ya casi no se abre. Vamos a aflojarlo un poco. Y ahí está bien. Si observan, ahí vamos a apretar la tuerca. Ahí nos quedó. También esta mariposa hace que cuando aflojamos la mariposa, la máquina corre más. Cuando la apretamos, le damos más freno al motor. Va a enfrenar más. Y aquí, ahora que estamos de una vez, aprovechamos de echarle unas gotitas de aceite en la parte del valero de la polea del motor. Ahí va el aceite, va avanzando, y unas gotas al valero. Vamos a armar la varilla del pedal. Vamos a sacar una pieza para probar cómo trabaja la máquina ya ajustada, la velocidad del motor. Y así nos tiene que quedar el ajuste de la velocidad del motor. Vamos a pisar el pedal. Y ahí tiene que parar la máquina, no tiene que seguirse. Cuando está mal ajustado el tornillo del motor, la máquina avanza. Y esta, soltando el pedal, queda. Observemos en la tela arriba. Ya no sigue avanzando, sino conforme le vamos pisando. Observen la polea. Ahí. Y la costura. Vamos a pisarle al pedal un poco más fuerte y la velocidad va a avanzar, y ahí donde nosotros vamos a querer va a parar. Ahí paró. Eso quiere decir que quedó calibrado el motor y su velocidad.
punto. Eso es todo, amigos. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best.